y a ustedes, que por ustedes también estamos aquí, y el ingeniero también es un privilegio que esté presente con nosotros, para que nos pueda ofrecer esta conferencia hacia la convergencia de agro y minería, un tema muy importante para todos nosotros, ¿no? No solamente, ustedes pensarán tal vez solamente es para agrarias o para minería, pero no, sin embargo no. Hoy escuchémoslo, es muy importante su ponencia y también a la misma vez darles la bienvenida a todas las visitas que tenemos en el Instituto de San Juan Bautista, a ONG Vecinos Perú, que están llegando, y a todos, ahí el ingeniero también que está por ahí al fondo. Bienvenidos a todos. Voy a darle pase al doctor Armando Guevara para iniciar este evento. Buenas tardes con todos ustedes. Señor vicepresidente del Consejo Directivo de nuestra universidad, ingeniero Roque Benavides Ganosa, estimadas autoridades académicas, apreciados miembros de nuestra comunidad universitaria y público invitado. Es un honor tener entre nosotros al ingeniero Benavides. Su trayectoria es muy reconocida y no necesita mayor presentación. Basta decir que es ingeniero civil graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y que ha seguido estudios de posgrado en prestigiosas universidades del Reino Unido y Estados Unidos. Ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería y en su alma mater, a la par que es presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura y presidente del patronato de la UNI. Estamos pues en presencia de una personalidad muy destacada en el campo de la empresa y la vida universitaria. Lo que me interesa destacar esta mañana es que estamos además ante una persona generosa. Gracias a la impronta familiar que caracteriza a Buenaventura, quiero reconocer y agradecer el constante, discreto y generoso apoyo que esta empresa brinda a la UDEA desde hace varios años. También quiero resaltar que esa generosidad se expresa en su vocación docente, que hoy lo impulsa a compartir con nosotros sus reflexiones sobre dos sectores fundamentales para la economía y la sociedad peruana: el agro y la minería. Bien, se podría escribir una historia del Perú que tenga como tesis la afirmación de que la divergencia, el desacuerdo y la discordia son rasgos típicos de nuestra evolución como sociedad. Solo para que se hagan una idea del clima de anarquía y desgobierno que presidió nuestro nacimiento como república hace 200 años, cabe recordar que en los primeros 25 años formamos 53 gobiernos, promulgamos 7 constituciones, sostuvimos 3 guerras externas y, por ejemplo, el mariscal Agustín Gamarra tuvo que sofocar 14 rebeliones en tan solo 4 años de gobierno. Si hoy, como nuestros antepasados, experimentamos ansiedad y preocupación por los tiempos que vivimos y los que vivirán nuestros hijos, es precisamente porque no logramos forjar un pacto social estable basado en la convergencia de voluntades, intereses, aspiraciones y visiones. El futuro del país se juega en nuestra capacidad para neutralizar las fuerzas centrífugas y más bien fomentar las centrípetas en todos los campos de nuestra vida en común. Es por esta razón que el tema que el ingeniero Benavides desarrollará es tan importante para poder trazar un derrotero en común entre dos sectores que usualmente son presentados de manera antagónica. La divergencia entre ambos no es el fruto de una ley de la física. Es, como toda acción humana, el producto de una forma de ser, de ver y actuar en el mundo. Es posible imaginar y desarrollar dinámicas de convergencia y articulación entre el agro y la minería. De eso trata precisamente la conferencia de nuestro invitado, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por tu atención. Bienvenido, ingeniero Benavides.
Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar acá en la Universidad de Desarrollo Andino, una universidad con la cual estamos absolutamente comprometidos. Agradecerle al doctor Armando Guevara, rector de la universidad, por su hospitalidad, a los directores, decanos de las distintas facultades. Y queríamos en esta visita aprovechar para darles una charla sobre un tema que se discute mucho en nuestro querido Perú, a veces ideológicamente, y por lo tanto creo que en una universidad donde se discute la universalidad de las ideas, es importante que podamos dialogar, que podamos llegar a consensos. Quiero decirles que nuestra participación en la UDEA data ya de hace algunos años. Y quiero hacer un poco de historia, porque a veces los jóvenes no saben cómo se generó la UDEA. La UDEA fue una universidad que creó la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini, una mujer que dedicó su vida a la iglesia, y que su padre o su abuelo, don Eulogio Fernandini de la Quintana, se desarrolló en la industria minera, uno de esos patriarcas de la industria minera. Ella decidió venir a Huancavelica a vivir acá después de fundar la Universidad Femenina de los Sagrados Corazones. Ella decidió venir a formar una ONG y posteriormente a fundar la UDEA. La madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini, si mal no recuerdo, fallece en el año 2010 y dejó la UDEA ya avanzando, y tuvo una sucesora que nos vino a buscar a nosotros en Buenaventura, sabiendo de nuestro compromiso con Huancavelica. Y entonces nosotros accedimos a apoyar a la UDEA, y para que la obra de la madre Luz María Álvarez Calderón Fernandini continuara, estuvimos apoyando. Llegó un momento donde en el fondo una empresa minera no es pues la más adecuada para hacer el seguimiento a una universidad, y nos encontramos con la ONG Fundades, que es una institución que se dedica a obras sociales, que tiene una organización, y hicimos un convenio con ellos. Tenemos a la señora Lucía Cló como presidenta de la universidad, y a mí me tienen como vicepresidente, porque queremos demostrar el compromiso que tenemos con la universidad. Y parte de ese compromiso es, por supuesto, el diálogo que podamos tener todos nosotros. Nosotros sí creemos en una industria minera responsable, en una industria minera que cuide el medio ambiente, una industria minera socialmente responsable y, por supuesto, eficiente en cuanto a sus operaciones. Pasamos a la primera lámina, por favor. Quiero decirles que Buenaventura es una empresa fundada hace 72 años, en 1953, fundada por don Alberto Benavides de la Quintana, también pariente de don Eulogio Fernandini de la Quintana. Un poco ahí comienza a haber una relación familiar, una relación de compromiso. Fundada en Angaraes, en Huancavelica, con la mina de Julcani, una mina que esencialmente se decía que ya estaba agotada. A Dios gracias, hemos tenido geólogos brillantes. Aquí está mi amigo Carlos, que está al pie del cañón explorando en Julcani 72 años después, y por supuesto seguimos encontrando mineral. Ese tesón, esa constancia es pues muy importante. Pero hoy día Buenaventura opera en 8 regiones del Perú. Tiene 8 operaciones mineras, 4 proyectos que estamos desarrollando. Tratamos con más de 30 gobiernos locales, con más de 100 comunidades campesinas, con 20 comunidades originarias, también tenemos 140 negociaciones en curso. Trabajamos más de 15.000 peruanos en esas 8 operaciones y en esas exploraciones que estamos haciendo. Siguiente, por favor.
La línea de vida de Compañía de Minas Buenaventura, como digo, comienza en 1953 con la mina de Julcani, una mina que se decía que ya no tenía reservas minerales y que por lo tanto estaba llamada a desaparecer, a paralizar. Ese ADN que tiene una empresa como Buenaventura en creer en la exploración, creer que siempre se puede encontrar más mineral, hizo que finalmente Julcani continuara operando y que fuera la base para que después pasáramos a otra mina en Huancavelica, la mina de Huachocolpa, o recuperada, como quieran llamarle, que no está tan lejos de acá, está al costado del pueblo de Huachocolpa, una mina de plomo zinc que finalmente nosotros decidimos vender ya hace algunos años, mientras que Julcani inicialmente era una mina con valores de oro y luego de plata. Hoy día tenemos una operación que produce tanto oro como plata. Es una mina pequeña, es una mina que requiere de gran esfuerzo, algunos la llamarían hasta una mina artesanal, porque es una mina de vetas angostas, una mina subterránea, una mina que requiere de un detalle en el trabajo, detalle que tiene que hacer con el talento que tenemos en Buenaventura, de nuestros geólogos que tienen que revisar las leyes, que tienen que hacer un seguimiento muy detallado, pero también de nuestros metalurgistas, también de nuestros mineros, ¿por qué no decir nuestros relacionistas sociales? Hasta ingenieros civiles. Este humilde servidor es ingeniero civil y ha trabajado más de 45 años en Buenaventura, porque la ingeniería, y perdónenme el publicherry a los ingenieros, pero la ingeniería es muy amplia, la ingeniería abarca mucho espacio y por lo tanto tenemos que ser muy diversos también en ese sentido. Lo cierto es que comenzamos la mina de Recuperada, pero ese afán y ese ADN de la exploración hizo que fuéramos a otra operación que se llama Orcopampa en la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa, a 3.800 metros de altura, donde operamos desde la década de los 60 y que seguimos operando con gran esfuerzo, también una mina subterránea. También en ese afán nos lleva a buscar en otras áreas del Perú y encontramos la mina de Uchucchacua. Ustedes, la mayoría, son quechua hablantes. Me corregirán si es pequeña vieja o viejita, pero en fin, esa viejita sigue operando y sigue operando en las alturas de Lima, en la zona de Ollón, Es interesantísimo lo que ha pasado en Uchucchacua. Venimos operando desde el año 75. Sin embargo, decidimos continuar con las exploraciones, cruzamos la línea de la cordillera, donde las aguas unas van al Pacífico, otras al Atlántico, y encontramos más mineral en la zona de Yumpac, que es uno de estos proyectos que ahora sí ya están en producción. Buenaventura ha sido un fruto de un esfuerzo de exploración permanente. Por eso es que valoramos tanto, especialmente el trabajo de nuestros geólogos. De Uchucchacua entramos en Brocal con una participación minoritaria en Cerro de Pasco. Cerro de Pasco ha sido pues la mina ícono en el Perú, en la minería peruana. Brocal queda a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Cerro de Pasco, donde hemos encontrado muchísimo mineral de cobre con problemas metalúrgicos, cobre arsenical, que tenemos que procesar. Allí es donde entran estos ingenieros metalurgistas, gente también muy esforzada. Durante muchos años, las décadas perdidas del Perú, de los 70 y de los 80, se hizo muy poca minería, se avanzó muy poco en la industria minera. Buenaventura siguió explorando y descubrió junto con Newmont la mina Yanacocha. Fue explorada en plena época de terrorismo. Y yo acá en Huancavelica creo que podemos hablar, porque conocemos lo duro que fue la época del terrorismo. Todos lo sufrimos, ¿ah? Seguramente ustedes y sus familias mucho más, pero el que habla también tuvo muchos eventos que
no son de recordar, pero que definitivamente retrasaron muchísimo al Perú. En esa época se exploró y se encontró Yanacocha a finales de la década de los 80 y comenzó a operar el año 93 y tuvimos una operación muy exitosa que finalmente, por razones ABX, hemos vendido. En el interín participamos en la privatización de Cerro Verde. Nosotros hemos sido la constante como accionistas en la mina de Cerro Verde. Cuando se privatizó el año 93, hubo un solo postor para la mina de Cerro Verde. La gran mina de cobre del Perú tuvo un solo postor en la privatización, que fue Cyprus Minerals, una empresa americana. ¿Quién era su socio local? Buenaventura, con un pequeño 10%. Posteriormente, Cyprus Minerals fue comprada por Phelps Dodge, una empresa realmente estrella en la industria minera mundial. Años después, Phelps Dodge fue comprada por Freeport-McMoRan, que es hoy día el accionista mayoritario de Cerro Verde, y Buenaventura es parte de ese Cerro Verde. Ha sido la constante, la empresa peruana, la empresa minera peruana, siendo la constante en ese desarrollo de Cerro Verde, que por supuesto vamos a hablar posteriormente con respecto a su política de cómo se integra con la sociedad con respecto al agua. El hecho es que Buenaventura con ese desarrollo logró inscribir a la empresa en la Bolsa de Nueva York en 1996. Fuimos la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la Bolsa de Nueva York, que nos permitió levantar capital, que nos permitió desarrollar una serie de proyectos, 2 de ellos en Cajamarca, La Zanja y Tantahuatay, que siguen operando. Después desarrollamos el proyecto de Tambomayo en la provincia de Cayoma, 4.700 metros de altura. Y ahora estamos por entrar en producción en San Gabriel, en la zona de Ichuña, también 4.700 metros de altura en Moquegua, muy cerca del límite con Puno. ¿Qué empresa puede hablar de todas estas regiones y demostrar de esa manera que somos descentralistas? Somos esencialmente una industria que descentraliza. Estamos trabajando un proyecto en Trapiche, en la zona de Antabamba, en Apurímac. Estamos trabajando, como verán posteriormente, en Piura. Es decir, la cantidad de regiones que se han mencionado. Esta es la línea de vida de esta compañía que está cumpliendo 72 años de fundación. Siguiente, por favor. La industria minera para el Perú es muy importante. Somos primeros y segundos productores de oro, plata, plomo, zinc, cobre. Ojalá que en el fútbol no fuera siquiera la mitad de bien y que pudiéramos siquiera llegar al mundial. Bueno, no somos pues tan buenos. Por eso es que hay industrias en las cuales somos eficientes. La Universidad Nacional de Huancavelica tiene una facultad de minas acá en Lircay. Esos jóvenes también se están preparando para trabajar en esta industria minera. Creo que es importante que reconozcamos la importancia de esa industria minera eficiente. Industria minera que es un círculo virtuoso que comienza con la exploración minera. Exploración que nos lleva, en algunos casos, no en todos, a descubrimientos. Esos descubrimientos nos llevan a construir proyectos, a construirlos, porque hay que construir desde vivienda hasta planta procesadora, hasta carreteras, líneas de alta tensión, por supuesto suministro de agua. Todo se tiene que hacer. Si ustedes visitan la mina de Julcani, es una ciudad porque tenemos que albergar a tantos trabajadores y por lo tanto tenemos que entender que se tienen que construir las minas y de esa construcción es que viene la producción, exploración, descubrimiento, construcción, producción. La gente dice, qué fácil, descubriste la mina, ya sacas la barra de frente de la tierra. No es así, es un proceso muy largo. El proyecto de San Gabriel, por ejemplo, en Moquegua, que estamos por sacar adelante, comenzamos a trabajar en 1990 con las exploraciones y recién los vamos a poner en producción 35 años después. Siguiente, por favor.
El Perú está bendecido con recursos naturales. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, tenemos 51 proyectos mineros que podrían desarrollarse, y estoy hablando de la minería formal, de la minería responsable, no estoy hablando de la minería informal. Tenemos 51 proyectos que representan inversiones de 54.000 millones de dólares. Si nosotros sacáramos adelante esos proyectos, ya no estaríamos hablando de 3 o 4% de crecimiento de la economía, sino estaríamos hablando de 8 o 9% de crecimiento de la economía. ¿Qué significa el crecimiento económico? Significa que se generan puestos de trabajo para los jóvenes que están estudiando. Pero no, perdemos oportunidades, nos retrasamos y por lo tanto no se generan esos puestos de trabajo. 25 de esos proyectos son proyectos de cobre. Y el cobre ha pasado a ser el metal del futuro, el metal del medio ambiente. El cobre es el que se utiliza para los vehículos eléctricos, los carros eléctricos, para las energías alternativas. Si queremos hablar de medio ambiente, hablemos de cobre. Y el Perú es el país que tiene más proyectos de cobre en el mundo. Y por supuesto los precios nos están acompañando porque se acaban las minas de cobre y va a haber más demanda de cobre que lo que se puede producir. Y por lo tanto necesitamos poner en valor estos proyectos porque generan inversiones que propician enlabonamientos con otros sectores productivos. Si nosotros no produjéramos en Buenaventura, pueden estar seguros que tampoco podríamos pensar en ayudar a la UDEA, por decir un ejemplo. Pero lo cierto es que ese trabajo esforzado de todos los días, de 15.000 peruanos en 8 regiones del Perú, permite que una empresa como Buenaventura, que es una empresa mediana en el mundo minero, no es una de las empresas grandes, por si acaso, pueda colaborar. Por supuesto, la carretera Huancavelica-Lircay fue construida con el estudio de factibilidad y los expedientes técnicos que donó Compañía Minera Buenaventura. Muchos años estuvo pendiente de que se construyera esa carretera. Hoy día estamos tan cerca de la ciudad de Huancavelica porque tenemos una buena carretera. Bueno, esas son las cosas que se han dado. Por supuesto, el consorcio energético de Huancavelica, que se construyó allá en la década de los 80, permitió electrificar 5 provincias del departamento de Huancavelica. Antes de eso, la energía eléctrica del Mantaro, que está en el departamento de Huancavelica, pasaba de frente a Pisco y no le daba energía a nuestros compatriotas acá en Huancavelica. Siguiente, por favor. Una de las críticas que hacen los antimineros es que no se generan suficientes puestos de trabajo. Esa es una falacia. Está demostrado que por cada puesto de trabajo que se genera directamente en la industria minera, se generan 8 puestos de trabajo indirectos. ¿Qué sé yo? Desde la comida que se sirve en los campamentos hasta las construcciones que se hacen. 8 puestos de trabajo por cada puesto directo. 250.000 personas trabajan directamente en minería en el Perú. 250.000. Si ustedes multiplican eso por 8, estamos hablando de 2 millones de peruanos que trabajamos en minería. Y si a eso le agregamos 3 o 4 miembros de nuestras familias, estamos hablando de seguramente 6 o 8 millones de peruanos. Peruanos como ustedes que pueden estudiar gracias a que de repente en sus hogares hay el ingreso de la industria minera. Por eso es que nosotros sí reconocemos, creemos, defendemos a la industria minera. Si se generaran esos puestos de trabajo, esos proyectos mineros que acabo de mencionar anteriormente, se generarían 2.3 millones de puestos de trabajo en el Perú. La situación sería radicalmente distinta, mis queridos amigos. 58% de las exportaciones. Si nosotros queremos comprar un telefonito como este, esto se paga con dólares. Y por lo tanto, nosotros necesitamos exportar para poder importar. La industria minera contribuye con el 60% de las exportaciones. Por supuesto que la agroindustria es muy importante, pero representa una quinta parte de lo que exporta la industria minera. No dejemos de reconocer lo importante
que es la industria minera, y por supuesto reconocer lo importante, que también es la agroindustria. 19% de los tributos empresariales y 50% del consumo de energía eléctrica del Perú es debido a la industria minera. 50% del consumo de energía eléctrica lo consume la industria minera, el otro 50% el resto de la economía. Ustedes dirán, ¿eso suena mal? Bueno, yo quiero decirles que el Perú es uno de los países con menor costo de energía por kilovatio hora. Y eso es producto de dos aspectos: que hay muchas hidroeléctricas construidas por la industria minera y del gas de camisea que tenemos. Pero si no hubiera un gran consumidor como es la industria minera, no habría ese aspecto positivo, en el sentido de que el resto de la población puede tener acceso a energía eléctrica barata. El señor Luis Carranza, ex ministro de Economía, para mí uno de los mejores ministros de Economía que hemos tenido, siempre repite que el valor agregado en la industria minera no es solamente la transformación del metal en un producto de consumo. Valor agregado, dice Lucho Carranza, es la integración de la industria con la economía. El hecho de que el Perú cuente con energía eléctrica barata es debido a que la industria minera en el Perú tiene ese grado de consumo y que por supuesto ha construido una serie de hidroeléctricas, una serie de líneas de alta tensión. Verbo y gracia, el consorcio energético de Huancavelica. Siguiente, por favor. Quiero entrar un poco en el tema de lo que nos une, no de lo que nos desune a la agricultura y la minería. La gestión del agua es clave para el desarrollo económico del país. Es fundamental. La gestión sostenible del agua tiene que tener una visión de cuenca. Se tiene que analizar la cuenca en su conjunto. Ustedes que están estudiando ingeniería agronómica, agraria, pues tienen que entender que hay que mirar la cuenca en su conjunto. Cuando yo veo que nuestros amigos de Cocachacra, no tenemos nada que hacer con Tía María, pero uso el ejemplo, nuestros amigos de Cocachacra en Arequipa dicen, no me toquen mi agua. En vez de eso, ¿por qué no dicen, construya usted un reservorio en la parte alta de la cuenca del río Tambo? Y así tendríamos más agua, los agricultores, mejor calidad de agua, y por supuesto el proyecto Tía María podría desarrollarse. Tenemos que ver alternativas, no digamos no. Los profesionales, los ingenieros, la gente más preparada del Perú no puede decir no porque no, tiene que decir sí, pero de esta manera, integrándonos la industria minera con la industria de la agricultura, de la ganadería. El uso eficiente del agua tiene que ser indispensable en todos los procesos productivos. La industria minera, Julcani, esa mina de allá arriba, regenera, recircula el 90% del agua que consume. Cada litro de agua, 90 mililitros regresan a la operación. 900 mililitros. Así que entendamos que también el buen uso del agua es fundamental en todos. No se trata de regar las tierras por gravedad cuando se puede regar con riego por goteo. Eso es usar mucho mejor el agua. Tenemos que analizar esos aspectos, no solamente en minería recircular, también en agricultura, utilizarla adecuadamente, con sostenibilidad ambiental. No puede usarse agua contaminada, y en eso la minería informal lamentablemente no cuida, no es fiscalizada, y por eso es que nosotros nos diferenciamos de esa otra minería. La gobernanza del agua, las autoridades tienen que actuar adecuadamente, y por supuesto nosotros, agricultura y minería, participar en esa gobernanza, esa administración. Gobernanza en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define como la administración de las instituciones, gobernanza. Bueno, la gobernanza del agua es administrar el agua en forma adecuada, y por supuesto tiene que haber una corresponsabilidad ambiental para contribuir con activos hídricos.
¿Cuántos reservorios se podrían construir en el Perú? Y resulta que todos los años tenemos estos huaicos y estas salidas de los ríos y destrucción. Nosotros necesitamos trabajar mucho más coordinadamente, construir reservorios para evitar estos desastres ambientales. Estamos en una zona donde todos los años estamos discutiendo el mismo tema. En los ríos de la costa, mis queridos amigos, el 85% del agua de lluvia de todos los años termina en el mar. 85%. ¿Ustedes creen que eso tiene lógica? Lo lógico sería construir reservorios en la parte alta. Y después, en Cocachacra, en Arequipa, dicen, no, señor, desalinice agua. ¿En qué cabeza entra desalinizar agua cuando botamos 85% del agua dulce al mar? Eso no tiene ningún sentido, no tiene lógica. Lo que necesitamos es trabajar en más reservorios, más acequias, ser corresponsables hídricamente de agricultura y minería. Siguiente, por favor. Buenaventura es una empresa que ha almacenado 108 millones de metros cúbicos a lo largo de toda la cordillera. Y estamos hablando de una empresa mediana, no estamos hablando de una empresa grande. Generamos activos hídricos con embalses que incrementan la disponibilidad de agua en época de sequía al servicio del agro, la ganadería y la población, además, por supuesto, de la mina. Yo les quiero contar un ejemplo que realmente no me había dado cuenta hasta hace un par de años. Nosotros construimos la mina La Zanja, que está en la cuenca del río Chancay, que llega a Chiclayo, una de las grandes ciudades del Perú, a Chiclayo. Construimos primero el reservorio del Bramadero. Dijimos porque en la época seca no vamos a tener suficiente agua y no queremos agarrar agua de la cuenca. Bueno, resulta que comenzamos a operar el año 2006. Van a ser ya 20 años. Nunca se ha dejado de llenar el Bramadero. Nunca hemos tenido que utilizar agua de lo que habíamos embalsado para la operación minera. Lo cierto es que hemos terminado siendo un embalse para que Chiclayo y toda la cuenca del río Chancay tenga más agua. Es una de esas cosas que uno ni se imagina, porque en el Perú sobra agua, No tengo que contarles el río cómo viene en época de lluvias. Y ahí esa agua lo que necesitamos es utilizarla adecuadamente. La minería puede ser el gran socio de la agricultura para efectos del agua. Siguiente, por favor. También construimos en algunas zonas del Perú donde se aplique, construimos reservorios familiares y comunales para uso agropecuario. Tengo que reconocer que esto es principalmente en la zona de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay, en la zona de Cajamarca. Con el apoyo, por supuesto, de comunidades de nuestro entorno, mejoramos la provisión de agua para uso agrícola y ganadero. Tenemos que trabajar en forma conjunta con las comunidades de nuestra área. Si me preguntan a mí cuál ha sido el éxito de estos 72 años de Buenaventura, es que priorizamos esa relación con las comunidades, dialogamos con las comunidades, exigimos lo mismo de las comunidades, que dialoguen. Nosotros creemos en Buenaventura en la responsabilidad social compartida, no la responsabilidad social empresarial solamente. Tenemos que compartir la responsabilidad social. El gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno distrital, las comunidades, la empresa. Todos tenemos responsabilidad social. No podemos ponernos de perfil si queremos avanzar en el desarrollo de nuestro país. Siguiente, por favor. Y quiero decirles que hablé de Cerro Verde y que participamos en Cerro Verde. Este es un caso emblemático que mucha gente no repite y por supuesto los antimineros se callan porque no quieren que se sepa. El río Chili, que pasa por la ciudad de Arequipa, estaba totalmente contaminado con los desagües de la ciudad de Arequipa. Seguramente a mis amigos arequipeños no les gusta que lo digamos. Todo el excremento terminaba ahí en el río Chili. Y por supuesto no había vida natural y no habían
aves y no habían peces. Resulta que Cerro Verde necesitaba agua para la ampliación de la mina. No habían fuentes de agua disponibles salvo de utilizar los desagües de Arequipa, procesarlos en la enlosada, que es esta planta que ustedes están viendo, y utilizar esa agua para la ampliación de Cerro Verde. Y el remanente de esa agua limpia a la irrigación de La Joya. Resulta que hoy día el río Chili está limpio. Hoy día el río Chili ya tiene sapos, no de los sapos que ustedes están creyendo, de sapos de verdad, animalitos verdes, sapitos. Tiene por supuesto truchas y tiene aves. El río Chili de la gran ciudad de Arequipa, yo soy un cuarto arequipeño, así que tengo que reconocer esa parte. Lo cierto es que ese río hoy día está limpio, producto de que la industria minera tomó el desagüe, lo procesó y ahí lo tiene. La PETAR, la enlosada, ha permitido recuperar el río Chile, contar con agua disponible para 1.2 millones de habitantes. Las aguas tratadas son reusadas en un promedio de 26.430 hectáreas de cultivo en Arequipa. El PETAR viene tratando el 99.5% de los desagües de la ciudad de Arequipa. Y los arequipeños generan desagües, les puedo asegurar, como cualquier gran ciudad. Esto ha sido posible gracias a la gestión minera y gracias a Cerro Verde. Siguiente, por favor. Otro aspecto que es fundamental en esa relación entre agricultura y minería es la siembra y cosecha de agua. Usamos siembra y cosecha de agua, entre comillas, con una visión de cuenca para asegurar el bienestar y afrontar con tecnología la escasez del agua, los desastres naturales y mejorar además la agricultura. ¿Cómo evitamos los huaicos? Evitamos, pues, por supuesto, que el agua se desborde. Y la única manera de hacer eso es con embalses. Embalses a todo lo largo de la cordillera, tanto hacia el Pacífico como al Atlántico. Todos hemos sufrido de huaicos. Yo les puedo asegurar que mi primer recuerdo de haber estado en esta zona es a los 3 o 4 años. Seguramente no me recuerdo antes porque no tenía noción. Y he vivido huaicos toda mi vida. Y lo que nosotros necesitamos es evitarlos. Con ingeniería, con inteligencia. Lo que es concreto es que ese concepto de cuenca y ese concepto de siembra y cosecha de agua es pues muy importante. Siguiente, por favor. Esencialmente nosotros lo que hacemos en Buenaventura es promover la hermandad del agua entre la minería y la agricultura. Una suma que puede multiplicar, porque, es decir, evita los huaicos, pero además genera producción agrícola. Agricultura y minería son actividades económicas complementarias que pueden generar sinergias, en especial en el contexto de una recuperación económica. La industria minera exporta 45.000 millones de dólares todos los años. La agroindustria exporta 12.000. Ubicaína, chicos, ubicaína. O sea, son 4 veces más lo que se exporta en minería. Decir no a la minería, sí a la agricultura, es una reverenda estupidez. Minería y agricultura. Agua sí y mina también. No esos lemas absurdos. Nosotros tenemos un lema que por supuesto estamos aplicando permanentemente. Agua primero, mina después. Y eso es lo que... Siguiente, por favor. Eso es lo que estamos haciendo, y ustedes, algunos, habrán escuchado en los medios de comunicación que se nos otorgó una iniciativa privada. Nosotros presentamos al Estado peruano una iniciativa para desarrollar un proyecto minero que estaba en el portafolio de proyectos que no se estaban operando en la zona de Piura, muy cerca de Tambo Grande, pero no es Tambo Grande, es muy cerca de Tambo Grande. Una anomalía geológica que nosotros creemos que tiene potencial, pero que además tenemos los terrenos superficiales y que eso nos permitirá además desarrollar otra anomalía geológica que está a 4 o 7 kilómetros de distancia.
Es nuestro primer proyecto en Piura. ¿Y qué cosa hemos dicho? Es un proyecto hidrominero. No es un proyecto minero solamente. Agua primero, mina después. Recientemente Buenaventura se ha adjudicado la iniciativa privada del Algarrobo en Piura y es un claro ejemplo de cómo la minería responsable prioriza el acceso al agua. El proyecto realizará obras de infraestructura hídrica para la comunidad de Locuto antes del desarrollo del proyecto minero subterráneo que tiene cobre, zinc, plata y será complementario a la industria agrícola de la zona de Piura. Nosotros tenemos que convencer a nuestros pares de la comunidad de Locuto. Tenemos que decirles, nosotros venimos a darles agua, no venimos a quitarles agua. Eso hay que meterse en la cabeza. La minería responsable, la minería con tecnología, la minería que tiene una visión de largo plazo, debe y tiene que contribuir al desarrollo agrícola de nuestro país. Siguiente, por favor. Para terminar, una frase que repetimos siempre en Buenaventura. El agua nos une en la búsqueda de soluciones para elevar la calidad de vida de quienes habitamos y trabajamos en la cuenca. Ustedes pueden estar seguros que lo que siempre hará empresas como Buenaventura, pero no solamente empresas como Buenaventura, cuando tenemos hoy día un Quellaveco, la primera mina digital del mundo, la primera mina digital del mundo, manejada por Anglo American en Moquegua. Y ojo, Moquegua es la región más competitiva del Perú hoy día, antes que Lima, porque tiene más ingreso per cápita y tiene mejor educación que Lima. Son datos estadísticos. Yo sé que suena ridículo que Moquegua, un departamento relativamente chico, sea más competitivo que la Gran Lima o que los grandes departamentos del Perú. Lo que es concreto es que Cuajone, de Estado del Perú de hace muchos años, y Quellaveco vienen invirtiendo en educación y por supuesto hay inversión que está generando mucha riqueza. Y la planta concentradora más grande del mundo está también en el Perú, que se llama Cerro Verde. Procesa 360.000 toneladas de mineral todos los días. La mina de cobre, en términos de procesamiento de mineral, más grande del mundo. El Perú está liderando la industria minera en el mundo. Seguramente Chile nos ganará produciendo un poquito más de cobre, o México nos gana un poquito produciendo un poco más de plata. Pero el Perú produce cobre, plomo, zinc, plata, oro, tungsteno, estaño, y tiene un gran potencial. Yo, de verdad, que le auguro a Huancavelica que se explore más, que se desarrollen minas con empresas responsables que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Por supuesto que estamos a disposición para contestar las preguntas que ustedes quieran. ¿Qué hacemos, ingeniero, en Huancavelica? Vamos a partir de aquí. 2 ríos maravillosos lo tenemos. Uno de aquí, que decimos siempre, la cuenca de Pamayo y Sica. Ya no leamos Pamayo, ya no es agua contaminada, según que mencionaron en muchas exposiciones. El ejemplo que has mencionado en Arequipa, podríamos también aquí implementarlo con algunas variaciones. Ingeniero, una cosita aquí faltaba en Huancavelica. Materia prima ya estamos, tanto la agricultura, mira, las vicuyas han aumentado en altura, las albahacas estamos llegando a 60% mejoras, la agricultura de las papas nativas ahora ya están más competitivas, los granos andinos, vuelve la era del tarwe, de los pinos, infinidad de cosas.
que alguna vez están con el doctor Antonio Blanco, habíamos visto. ¿Crees que aquí, o quién, o gobierno deberíamos, o cómo generaríamos como ODEA el proceso de industrialización? Definitivamente en las pequeñas no hemos tan desarrollado la política de factoría. Después creo que de la hacienda desapareció, no hay quesos, algo basurelar de pampas y algunas cosas. Habría algunos mecanismos, no solamente de Buenaventura, ingeniero, sabemos la gran benevolencia que apoya a nuestra ODEA y por su generosidad, que comprenda que Huancavelica haya una política de implementación de política factorial industrial en todas estas lamas, ¿no? Incluido, bueno, las aguas que tenemos después de Puno, creo que es la mejor que tenemos en Huancavelica. La truchicultura, la acuicultura es demasiado beneficiosa. Entonces, creo que bueno, de aquí a la ODEA ya todos estamos viendo cómo avanzarlo. ¿Crees que habría por ahí algún mecanismo de algunas cosas que podemos empezar de pequeñas? ¿Habría algo? ¿Qué podríamos hacer nosotros aquí como ODEA? Muchas gracias por su pregunta. La verdad es que me trae recuerdo un aspecto de la política que tenemos en Buenaventura y creo que utilizan otras empresas. El programa de reducción y alivio a la pobreza de USAID. Yo sé que hoy día USAID es mala palabra casi, pero nosotros en Buenaventura implementamos el programa de reducción y alivio a la pobreza y eso permitió que las piscigranjas, que los textiles de lana, de alpaca, vicuña, se pudieran desarrollar. Nosotros trajimos vicuñas a la zona de Huachocolpa. No se olviden que hoy día hay excedentes de vicuñas en la zona de Huachocolpa. Bueno, yo creo que hay que buscar mecanismos de ese tipo, pero de ahí, y quién sabe, es mis complejos que están hablando, de ahí a criticar a la industria minera, que no es el caso, usted no lo ha dicho por supuesto, es un poco demasiado. Entonces, yo sí creo, como usted, de que hay que promover ese programa de reducción y alivio a la pobreza nos funcionó muy bien. Yo creo que el Ministerio de Agricultura debería de estar pensando en esos términos y promover mucho más de eso, ¿no? Creo que las papas nativas, cuando tenemos, no sé, una feria ahí en la ciudad de Huancavelica, un día estaba y había una feria de papas nativas, me dijeron que había, no sé si 600, 800 distintas variedades, todas riquísimas, pero tienen que tener un sentido económico. No es solamente decir tenemos 800 variedades. ¿Cuál es la variedad más rentable? Eso es lo que tenemos que buscar. Y yo creo que en ese sentido no puedo estar más de acuerdo con lo que usted ha dicho y decirles que como peruanos tenemos que estar absolutamente comprometidos con el crecimiento de zonas como Huancavelica. No hay mayor cantidad de minas en Huancavelica. Si yo puedo contar Julcani, Colpa y Cobriza, no tengo más. Empresas mineras formales. Y son todas pequeñas y medianas. Necesitamos emprender ese círculo virtuoso de la exploración. Nexa tiene una propiedad que ha venido explorando. Bueno, ojalá que salga adelante. Porque aunque los chicos que están estudiando acá agricultura crean que eso no les impacta, claro que les impacta. Porque mañana más tarde pueden trabajar en temas medioambientales, en la industria minera. O que los chicos que están estudiando educación, que son la mayoría, que no les impacta. Esos asentamientos mineros necesitan de escuelas y por lo tanto generan más demanda de profesores. La economía, y voy a usar un término ingenieril, es vasos comunicantes. Si se desarrollan proyectos mineros, se va a generar más empleo por otro lado. Y eso va a traer más beneficio, más bienestar y por supuesto generar
muchísimas más oportunidades, especialmente para los jóvenes y para la gente más pobre de nuestro país. Yo les agradezco muchísimo por haber asistido, y si tienen alguna pregunta a través de sus profesores, ellos me pueden pasar las preguntas, no tiene que ser hoy día, así que no será la última, y espero ir al Instituto Tecnológico en Guaitará también a dar alguna charla, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Doctor, tenemos otra consulta, por favor, vamos. Excelentísimo ingeniero Roque Benavides, primero felicitar por la brillante exposición de esta presentación realizada el día de hoy. Quien le habla es Holwin Cóndor, de una ONG Vecinos Perú, aquí, que también tiene intervención en el territorio de Angaraes. Realmente motivadores, sobre todo el desarrollo, y nosotros desde nuestra institución estamos convencidos que el desarrollo territorial, el desarrollo socioeconómico, pues tiene que partir desde la gestión social, la gestión integrada, la gestión corporativa del agua en territorio, ¿no? a nivel de cuencas. Sin embargo, no olvidemos que las tecnologías de siembra y cosecha de agua nos van a permitir a garantizar, sino también de la crianza del agua. ¿Cómo desarrollamos la crianza del agua? La siembra del agua en territorio altoandino, a fin de desarrollar la restauración de los ecosistemas, la renovación, ¿no? O el de desarrollar una ganadería regenerativa con apoyo de la inversión privada. Y Huancavelica, durante estos últimos años, no ha sido ajeno al cambio climático y el territorio altoandino básicamente. Y exactamente la provincia de Angaraes, si nosotros hablamos de agua, ¿no? Angaraes, la población de Angaraes no consume agua segura, de pronto es agua limpia o agua entubada, y es una preocupación. Sin embargo, desde el gobierno local, los gobiernos regionales, así como también del gobierno nacional, ¿no? La gobernanza es un problema bastante grande, que no ha permitido desarrollar, ¿no? Las poblaciones vulnerables, las poblaciones, caso propio de Angaraes, y por decir a nivel del distrito de Jochajasa, hay un problema bastante grande. Lamentablemente muchas familias en tiempo de estiaje sufren del agua. Entonces, ¿cómo nosotros desde el sector privado y ustedes desde la minería podemos lograr el consorcio y desarrollar proyectos a fin de garantizar de pronto el agua en el territorio de Huancavelica? No se trata de que todas las empresas mineras vean por el tema del agua el Ilcay, no. Creo que el agua del Ilcay tiene que ser vista en la cuenca del Sicra, del Opamayo. Creo que es fundamental que analicemos regionalmente o cuencalmente, si es que cabe el término, como cuencas, ¿no?